La chica que me gustaba se convirtió en mi hermanastra. Espanté a todos los hombres que se le acercaban hasta que ella se dio cuenta de por qué lo hacía. Había estado enamorado de Mia desde mi segundo año de universidad. Ella se sentaba 2 filas delante de mí en la clase de química orgánica, y siempre usaba esa diadema amarilla. Todos los martes se volteaba para pedirme prestada una pluma, aunque yo sabía que tenía como 10 en su mochila. Nunca le dije nada porque hablar con ella hacía que se me olvidara cómo formar oraciones. Mi amigo decía que yo era patético, pero no me importaba. Tenía todo un plan para invitarla a salir después de los exámenes finales. Entonces mi mamá empezó a comportarse raro. Cantaba en la regadera. De hecho, cocinaba la cena en lugar de pedir pizza. Revisaba su teléfono cada 5 segundos con una sonrisa tonta. Ella había estado soltera desde que mi papá se fue hace 8 años, así que verla feliz era increíble. Finalmente me dijo que había conocido a alguien en su club de lectura. Dijo que se llamaba Roberto, que era perfecto y que quería que yo lo conociera a él y a su hija. Yo estaba encantado por ella. Se merecía a alguien bueno después de todo. Ella planeó toda una cena en un restaurante de cortes muy elegante en el centro. Dijo que ambas familias debían conocerse formalmente. Me puse la única camisa de vestir que tenía y practiqué en el espejo cómo ser el hijo solidario. Llegué temprano con mamá para conseguir mesa. Ella estaba prácticamente radiante. Entonces entró Roberto y lo reconocí de inmediato. Era el papá de Mia. Él la había dejado en el campus un par de veces. Mi cerebro dejó de funcionar cuando vi a Mia entrar detrás de él usando un vestido azul que nunca había visto. Ella me vio y se le iluminó la cara. De hecho, corrió y me abrazó diciendo qué coincidencia tan loca era esta. Dijo que íbamos a ser los mejores hermanos del mundo. Me llamó su hermano postizo. Yo solo me quedé ahí parado como un idiota mientras ella les contaba a nuestros padres cómo ya nos conocíamos de la escuela. Mi mamá estaba eufórica, diciendo que era el destino. Roberto me estrechaba la mano, hablando de lo lindo que sería para Mia tener un hermano. Mientras tanto, yo quería que la tierra me tragara. Durante toda la cena Mia no paró de hacer planes. Podíamos irnos juntos a la universidad, estudiar juntos en casa. Ella me ayudaría con químicas y yo le ayudaba con cálculo. Estaba diseñando toda esta dinámica de hermanos perfectos mientras yo me moría por dentro. Mamá y Roberto hablaban de mudarse juntos para el próximo semestre. Mia me agarró la mano por debajo de la mesa y la apretó, susurrando que siempre había querido un hermano. Me disculpé y me escondí en el baño durante 15 minutos. Después de esa noche, todo empeoró. Mia empezó a enviarme mensajes constantemente, mandando memes sobre tener hermanos, preguntando cuál era mi desayuno favorito para cuando viviéramos juntos y queriendo pasar el rato entre clases. Empecé a ser grosero con ella porque no sabía qué más hacer. Cuando me esperaba después de clase, yo pasaba de largo. Cuando me guardaba un lugar en el almuerzo, me sentaba en otro lado. Ella seguía intentándolo. Dejaba notas en mi coche preguntando si había hecho algo mal. Yo las arrugaba sin responder. La confusión en su cara me mataba, pero no podía explicarle que había pasado 2 años fantaseando con nuestra boda, y ahora ella quería pintarme las uñas y tener noches de películas como hermanos. 2 meses después, nuestros padres se casaron en el registro civil. Mia fue la dama de honor y yo fui el padrino. Ella trató de enlazar su brazo con el mío para las fotos y fingí que necesitaba arreglarme la corbata. El fotógrafo seguía diciéndonos que nos juntáramos más, y Mia se reía diciendo que yo era tímido ante la cámara, mientras yo quería gritar. Nos mudamos a la casa de Roberto la semana siguiente. Mia había decorado mi cuarto con pósters que pensó que me gustarían y un letrero de bienvenida a casa. Había pasado horas en eso. Lo quité todo mientras ella estaba en clase y lo encontró en la basura. Lloró y me sentí horrible, pero le dije que solo quería mi espacio. Dejó de intentar ser amable después de eso. 2 años viviendo en la misma casa y apenas hablábamos. Ella desayunaba en su cuarto. Yo esperaba a que ella saliera para usar la cocina. Nuestros padres pensaban que solo necesitábamos tiempo para adaptarnos. Entonces, una noche, trajo a casa a este tipo llamado Justin. Dijo que era su compañero de estudio, pero la forma en que la miraba lo hacía obvio. Lo presentó como su posible novio, y preguntó qué pensaba yo como su hermano. Dije que parecía que había reprobado su examen de manejo 3 veces. Él se rió nerviosamente. Mia me fulminó con la mirada. Justin vino a cenar ese viernes. Pasé toda la comida haciéndole preguntas cada vez más ridículas. ¿Sabía cómo cambiar una llanta? ¿Qué pensaba sobre la crisis económica en Bulgaria? ¿Alguna vez lo habían arrestado? Mia me seguía pateando por debajo de la mesa. Cuando Justin fue al baño, ella preguntó cuál era mi problema. Dije que solo estaba siendo un hermano protector. Ella dijo que nunca antes había actuado como un hermano, así que, ¿por qué empezar ahora? Eso me dolió. El sábado nuestros padres se fueron a un resort de parejas por una semana. Nos dejaron solos en la casa por primera vez. Justin se quedó a cenar y no pude evitarlo. Le pregunté cuál era su carrera y cuando dijo, administración de empresas, mencioné cómo todos los que estudian eso hoy en día solo quieren dinero fácil sin tener habilidades reales. El tenedor de Mia se detuvo a medio camino de su boca y me miró con esa expresión que debería haberme hecho callar, pero seguí. Pregunté por su coche, un Toyota plateado, y dije que parecía el tipo de cosa que conduciría a alguien que no puede comprometerse con una decisión real. Justin se rió nerviosamente e intentó cambiar el tema al clima, pero volví a su corte de pelo, que era perfectamente normal, y sugerí que parecía que se estaba esforzando demasiado por verse a la moda. Mia me pateó por debajo de la mesa lo suficientemente fuerte como para sentirlo a través de mi zapato, pero los celos que me ardían en el pecho no me dejaban parar. Mencioné cómo los de administración nunca aprendían nada práctico, y pregunté si siquiera sabía cómo declarar impuestos o cambiar su propio aceite. La sonrisa de Justin se ponía más tensa con cada pregunta y la cara de Mia se puso roja, sus nudillos blancos alrededor del tenedor.
Pregunté sobre sus planes de prácticas profesionales, y cuando mencionó la gerencia minorista, dije que eso sonaba como un camino profesional sin salida para personas sin ambición. Mia se levantó tan rápido que su silla raspó contra el piso y se disculpó para ir al baño, dejándonos a Justin y a mí sentados en un silencio doloroso. Justin se fue alrededor de las 9 después de que Mia regresó y apenas le habló el resto de la comida. Escuché la puerta principal cerrarse y comencé a cargar el lavavajillas, raspando los platos más fuerte de lo necesario. Mia apareció en la puerta de la cocina con los brazos cruzados y preguntó cuál era mi problema con Justin específicamente. Su voz salió tensa y controlada, como si estuviera tratando de no gritar. Le dije que él parecía falso, demasiado pulido, como si estuviera actuando para impresionarla, que ella merecía algo mejor que un tipo que probablemente ensayaba sus respuestas en el espejo. Mia se acercó y sus ojos se veían húmedos, pero aún no estaba llorando. Preguntó por qué de repente me importaba lo que ella merecía cuando había pasado 2 años haciéndola sentir incómoda en su propia casa. Dejé el plato que sostenía y dije que solo estaba siendo protector, que los hermanos cuidan a sus hermanas. Mia se rió y sonó mal, amargo y agudo. Dijo que nunca me había importado lo que ella merecía antes, así que ¿por qué empezar ahora con su vida amorosa? El dolor en su voz hizo que se me revolviera el estómago, pero no podía retroceder ahora. Le dije que eso es lo que hacen los hermanos. Protegen a sus hermanas de tipos con malas intenciones. Justin tenía malas intenciones escritas por todas partes con su cabello perfecto y su charla ensayada. Ella se acercó aún más, y pude ver que sus manos temblaban. Me recordó que cuando nos mudamos juntos por primera vez, había pasado horas decorando mi habitación con pósters y un letrero de bienvenida porque quería que me sintiera cómodo. Yo lo quité todo y lo tiré a la basura donde ella lo encontró. Su voz se quebró cuando dijo que podía dejar la actuación de hermano preocupado porque nunca había actuado como un hermano antes. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Ella esperó unos 5 segundos y luego se alejó, dejándome solo con los platos y este sentimiento pesado en el pecho que dificultaba respirar. No pude dormir esa noche. Me acosté mirando el techo y pensando en la mano de Justin en el hombro de Mia durante la cena. Cada vez que cerraba los ojos, los veía sentados cerca, su brazo casual sobre el respaldo de su silla, ella sonriendo a algo que él decía. Mi pecho se apretaba con esta horrible mezcla de celos y odio a mí mismo que me daban ganas de golpear algo. Seguía repitiendo la cena en mi cabeza, escuchando mi propia voz diciendo esas cosas terribles sobre la carrera de Justin, su coche y su pelo. La cara de Mia cuando me miró, esa combinación de enojo, confusión y dolor, se repetía detrás de mis párpados. Me di la vuelta e intenté pensar en otra cosa, pero mi cerebro seguía volviendo a la forma en que Justin la miraba como si fuera la única persona en la habitación. Alrededor de las 3 de la mañana, me rendí con el sueño y simplemente me quedé allí, sintiéndome miserable, sabiendo que merecía cada segundo de ello. A la mañana siguiente, me desperté en una casa vacía. La puerta de Mia ya estaba abierta y su cama estaba hecha, lo que significaba que se había ido temprano. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella, diciendo que estaría estudiando en la biblioteca todo el día. Lo leí 3 veces buscando cualquier indicio de emoción, pero era simplemente plano y factual. Sabía que me estaba evitando y me lo merecía completamente. La casa se sentía mal sin ella, demasiado tranquila y demasiado grande. Hice café y me senté a la mesa de la cocina donde habíamos cenado la noche anterior, recordando cómo me había pateado por debajo de la mesa tratando de que parara. La silla vacía frente a mí, donde solía sentarse para desayunar, hacía que me doliera el estómago. Traté de decirme a mí mismo que esto era mejor, que la distancia ayudaría a matar cualquier sentimiento que me quedara, pero la soledad me presionaba de todos modos. Abrí mi libro de cálculo e intenté concentrarme en los problemas, pero los números se volvían borrosos. Después de 20 minutos leyendo la misma ecuación una y otra vez, me rendí y abrí mi teléfono. Me dije a mí mismo que solo estaba revisando las redes sociales normalmente, pero fui directo al perfil de Mia. Había publicado fotos de ayer, ella y sus amigos en el comedor, todos riéndose de algo fuera de cámara. Bajé y encontré una foto nueva de la cafetería, ella y Justin sentados uno frente al otro con lates iguales. Ambos se reían, y la mano de él se extendía sobre la mesa hacia la de ella. La hora decía que fue ayer por la tarde antes de que él viniera a cenar. Miré esa foto hasta que me dolieron los ojos, estudiando cada detalle, la forma en que ella le sonreía, genuina y abierta, tan diferente de cómo me miraba a mí ahora. Mi pecho se sentía hueco y enfermo al mismo tiempo. Cerré la aplicación y la abrí de nuevo 5 minutos después, torturándome con esa misma foto. Mia llegó a casa a la hora de la cena cargando una bolsa de papel del restaurante de comida tailandesa cerca del campus. Pasó junto a mí en la sala sin decir nada y fue a su cuarto. Escuché su puerta cerrarse, no de golpe pero sí con firmeza, y luego silencio. Me quedé sentado allí unos minutos antes de ir a la cocina y hacerme un sándwich. Comimos en habitaciones separadas y el silencio en la casa era peor que discutir. Al menos cuando peleábamos, había algo entre nosotros, aunque fuera enojo. Esto se sentía como una pared fría que yo había construido ladrillo por ladrillo con cada comentario grosero y rechazo en los últimos 2 años. No podía averiguar cómo derribarla sin explicar por qué la había construido en primer lugar. Mi sándwich sabía a cartón, pero me obligué a comerlo, masticando lentamente en la cocina vacía mientras Mia se quedaba escondida en su cuarto. Alrededor de las 10 de la noche, escuché la voz de Mia a través de la puerta de su recámara. Estaba hablando por teléfono con alguien, riéndose de algo que decían. El sonido de ella siendo feliz con otra persona hizo que mis manos se cerraran en puños. Subí el volumen de mi música para ahogarlo, una lista de reproducción de rock enojado que coincidía con mi estado de ánimo. Pero incluso con el volumen alto, todavía podía escucharla reír ocasionalmente, brillante y genuina de una manera que nunca sonaba a mi alrededor.
Me acosté en mi cama y miré mi teléfono, sin ver realmente lo que había en la pantalla. La música golpeaba en mis oídos, pero no podía evitar que me esforzara por escuchar su voz a través de la pared. Después de una hora su luz se apagó y la casa quedó en silencio excepto por mi música. Le bajé el volumen y me quedé en la oscuridad, sintiéndome patético, enojado y triste, todo mezclado. Justin apareció de nuevo a la tarde siguiente. Yo estaba en la sala fingiendo estudiar cuando sonó el timbre. Llegué a la puerta antes que Mia, abriéndola para encontrar a Justin parado allí con su mochila y esa misma sonrisa amistosa. Le dije que Mia estaba ocupada con cosas familiares y que tal vez debería llamar primero la próxima vez. Traté de hacer que mi voz sonara intimidante a pesar de que él era como 8 centímetros más alto que yo. Su sonrisa vaciló y sacó su teléfono, probablemente para enviarle un mensaje a Mia. Me paré en la puerta bloqueando su vista hacia la casa y crucé los brazos. Preguntó si todo estaba bien, y dije que todo estaba bien. Que solo teníamos cosas familiares que manejar hoy. Detrás de mí escuché pasos en las escaleras. Mia bajó las escaleras detrás de mí y sentí su mano en mi hombro, lo suficientemente firme como para hacerme a un lado. Miró a Justin con esa sonrisa de disculpa, que hizo que se me apretara el pecho, y le dijo que me ignorara, que yo estaba teniendo un día raro. La forma en que lo dijo, dejó claro que estaba harta de mi comportamiento. Abrió más la puerta e invitó a pasar, señalando hacia las escaleras con esa cortesía deliberada que se sintió como una cachetada. Justin miró entre nosotros, claramente incómodo, pero la siguió a su cuarto. Ella dejó la puerta abierta pero se colocó de tal manera que yo no podía ver adentro sin ser obvio. Me quedé en el pasillo un minuto después de que desaparecieron. Mis manos seguían apretadas a los costados. La casa se sentía demasiado tranquila excepto por sus voces bajando, demasiado suaves para distinguir las palabras. Fui a la cocina y abrí el refrigerador, miré el contenido sin ver nada y lo cerré de nuevo. Caminé hacia la sala y me senté en el sofá. Tomé mi teléfono, lo dejé, me levanté y fui por agua que no quería. Me encontré pasando por el cuarto de Mia en el camino de regreso, moviéndome lentamente, tratando de parecer casual aunque nadie estaba mirando. A través de la puerta abierta podía verlos en su cama. Libros de texto esparcidos a su alrededor, sentados lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Justin señalaba algo en su cuaderno, y Mia se inclinaba para mirar, su cabello cayendo hacia adelante. Se veían cómodos juntos, naturales, como si hubieran hecho esto 100 veces. Me dolía el estómago verlos. Seguí caminando, fui a mi cuarto, duré tal vez 5 minutos antes de necesitar revisar algo abajo. Tomé el camino largo pasando por su puerta de nuevo. Esta vez Justin se reía de algo que ella dijo. Toda su cara se iluminó y ella le devolvía la sonrisa con esa felicidad genuina que no había visto dirigir hacia mí en 2 años. Regresé a mi cuarto y me acosté en mi cama, mirando el techo y sintiéndome patético. 1 hora después escuché pasos en las escaleras y salté. Abrí mi puerta a tiempo para ver a Justin bajando. Lo seguí, tratando de parecer que casualmente también bajaba. En la puerta principal se volvió y me agradeció por recibirlo, su voz amistosa pero cuidadosa, como si estuviera tratando con un animal impredecible. Logré decir algo normal de vuelta y se fue. Mia no bajó. Esperé en la sala, esperando que apareciera, para gritarme o exigir una explicación, pero su puerta permaneció cerrada. El silencio se alargó y encendí la televisión solo por el ruido, sin ver lo que pasaba. A la hora de la cena subí y me paré afuera de su puerta, levantando la mano para tocar, luego bajándola de nuevo. Podía escucharla moverse adentro, los sonidos suaves de ella existiendo en un espacio donde yo no era bienvenido. Me quedé allí como un idiota durante probablemente 3 minutos antes de rendirme y volver a bajar. Me hice un sándwich que apenas saboreé. Volví a subir más tarde y me paré afuera de su puerta otra vez. Esta vez con una idea a medio formar de disculparme, pero no podía averiguar qué decir que no empeorara todo. Perdón, estoy enamorado de ti, pero ahora eres mi hermana, no parecía que fuera a ayudar. Me fui a la cama sin hablar con ella, acostado despierto escuchando cualquier sonido de su cuarto. Pasaron 3 días así, la casa sintiéndose más grande y vacía a pesar de que ambos estábamos en ella. La escuchaba moverse, cronometrando mis propios movimientos para evitar encontrarme con ella. Empezó a irse al campus más temprano, llegando a casa más tarde. Nuestros padres llamaban todos los días, y yo les decía que todo estaba bien mientras Mia se quedaba en su cuarto. La 4ª mañana me desperté con mi teléfono vibrando con mensajes de amigos. Los ignoré todos, bajé y encontré a Mia ya en la cocina haciendo café. Llevaba una de sus playeras de la clase de biología y tenía el pelo recogido en una coleta despeinada. Me congelé en la puerta, sin saber si debía irme o tratar de actuar normal. Ella me miró, su cara cuidadosamente inexpresiva, y mencionó que alguien llamado Tadeo de su clase de biología le había enviado un mensaje preguntando si quería unirse a un grupo de estudio. La forma en que lo dijo se sintió como una prueba, sus ojos observando mi reacción. Sentí que mi mandíbula se tensaba antes de poder detenerla. Pregunté cuál era su asunto, tratando de mantener mi voz casual y fallando. ¿Por qué estaba repentinamente interesado en estudiar con ella? ¿Siquiera lo conocía también? Mia dejó su taza de café lentamente y me miró con esta nueva expresión, su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera examinando algo bajo un microscopio. Me dijo que Tadeo era solo un compañero de clase y era un grupo de 5 personas, no una cita, pero pude escuchar mi propia voz poniéndose defensiva de todos modos. Sugerí que la gente en sus clases podría tener razones más allá de estudiar para querer pasar tiempo con ella, que debería tener cuidado con en quién confiaba y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Mia me preguntó directamente si iba a cuestionar a cada hombre que hablara con ella. Antes de que pudiera responder, agregó que había estado haciendo esto durante 2 años y que ella apenas se estaba dando cuenta, su voz subiendo de volumen con cada palabra.
Empezó a enumerar ejemplos, veces que había espantado a chicos en eventos del campus, siendo frío o haciéndolos sentir incómodos, miradas antipáticas a amigos hombres que intentaban hablar con ella, haciéndola sentir rara sobre interacciones sociales normales al estar rondando o haciendo comentarios. Me quedé allí sintiéndome expuesto y horrible mientras ella seguía, dándome cuenta de que había estado llevando la cuenta de todo, observando mi comportamiento y catalogando cada instancia. Traté de retractarme, balbuceando algo sobre solo estar preocupado, pero ella ya estaba encarrerada. Mencionó a Jaime de su clase de inglés de primer año que la había invitado al cine, y luego nunca volvió a hablarle después de conocerme. Mencionó a Memo del club ambiental del campus, que dejó de ir a las reuniones después de que yo me uní. Mencionó a otros 3 chicos cuyos nombres apenas recordaba, pero cuyo interés en ella yo aparentemente había matado sin reconocer completamente lo que estaba haciendo. Su voz se quebró en el último y me sentí enfermo. Sacó su teléfono y canceló el grupo de estudio ahí mismo frente a mí, escribiendo rápidamente con manos temblorosas. Le dijo a Tadeo que surgió algo y no podía ir. Luego regresó a su cuarto y escuché la puerta cerrarse, no de golpe pero con una finalidad terrible. Me quedé en la cocina, mirando la cafetera, sintiéndome como la peor persona viva. Horas después escuché su voz a través de su puerta, hablando con alguien por teléfono en tonos bajos y enojados, probablemente Nati, su amiga de los dormitorios a la que nunca le caí bien. No podía distinguir las palabras pero el tono era bastante claro. Esa noche decidí intentar hacer la cena, una especie de ofrenda de paz aunque sabía que no arreglaría nada. Encontré la tarjeta de receta de pasta de mamá e intenté seguirla, pero nada salió bien. La salsa quedó demasiado aguada y luego agregué demasiada sal tratando de arreglarla, quemé el ajo, cociné demasiado la pasta hasta que quedó pastosa. La cocina parecía zona de desastre, ollas por todas partes, salsa roja salpicada en la barra. Estaba parado allí mirando el desastre cuando escuché pasos detrás de mí. Mía entró a la cocina, miró el caos que había creado, y algo en su cara se suavizó ligeramente. De hecho se rió, solo un poco. Ese sonido tranquilo que no era del todo feliz pero tampoco estaba enojado. Pasó junto a mí, y comenzó a arreglar lo que yo había arruinado, tirando la salsa demasiado salada y comenzando de nuevo, mostrándome cómo cocinar la pasta correctamente. Trabajamos lado a lado en un silencio cuidadoso, sin hablar pero tampoco peleando, y por unos minutos casi se sintió como si pudiéramos ser normales el uno con el otro. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, con platos de pasta entre nosotros. El silencio se sentía pesado, pero no tan mal como los gritos de antes. Mantenía mis ojos en mi comida y empujaba los fideos con mi tenedor. Mía comía despacio, tomando bocados pequeños y sin levantar la vista. El reloj en la pared hacía tic-tac lo suficientemente fuerte como para que notara cada segundo pasar. Quería decir algo sobre cómo había actuado, sobre convertir la cena en un desastre antes de que ella me ayudara a arreglarlo. Las palabras se atoraron en mi garganta pero no salían. Cada vez que abría la boca para hablar, mi cerebro me recordaba todas las formas en que una disculpa podría salir mal. Ella podría hacer preguntas que no podía responder. Podría querer hablar sobre por qué la había estado tratando mal durante 2 años. Cerré la boca de nuevo y tomé otro bocado. Mía no me presionó para hablar. Solo comió su pasta y ocasionalmente miraba hacia la ventana. Su teléfono vibró en la mesa y lo levantó, leyendo cualquier mensaje que hubiera llegado. Toda su cara cambió, el cansancio desapareció y sonrió. Esa expresión genuina de felicidad que no había visto dirigida a nada que me involucrara en mucho tiempo. Escribió de vuelta rápidamente, sus dedos moviéndose rápido por la pantalla. Vi su cara mantenerse iluminada mientras leía la respuesta. Mi pecho se apretó y mis manos agarraron el tenedor demasiado fuerte. Sabía sin preguntar que Justin le había escrito. La forma en que se mordía el labio mientras escribía, la pequeña risa que soltó leyendo su respuesta, todo gritaba que estaba hablando con él. Los celos me golpearon como un puñetazo en el estómago. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando fuerte contra el piso. Mía levantó la vista, su sonrisa desvaneciéndose cuando vio mi cara. Murmuré algo sobre necesitar terminar la tarea y agarré mi plato. Detrás de mí la escuché suspirar, ese sonido exhausto que me hizo sentir peor, pero seguí caminando a mi cuarto de todos modos. A la mañana siguiente me desperté con el timbre sonando. Revisé mi teléfono y vi que eran apenas las 9. Nuestros padres no debían volver hasta dentro de días, y Mía nunca tenía gente tan temprano. Me puse una camisa y bajé, todavía medio dormido. Cuando abrí la puerta, Nati estaba allí mirándome con esa expresión evaluadora. Había sido amiga de Mía desde el primer año y nunca le caí muy bien. Ahora me miraba como si estuviera tratando de ver dentro de mi cabeza y averiguar cuál era mi problema. Pregunté si Mía sabía que venía. Nati dijo que Mía le había escrito anoche pidiéndole que viniera esta mañana. Pasó junto a mí hacia la casa sin esperar invitación. La seguí por las escaleras, y la vi ir directo al cuarto de Mía. La puerta se cerró detrás de ella con un clic firme. Me quedé en el pasillo un minuto, luego volví a mi cuarto. A través de la pared podía escuchar sus voces, bajas y serias. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Mía estaba molesta y Nati estaba escuchando. Pasó 1 hora. Traté de concentrarme en leer para mi clase de historia, pero seguía mirando el reloj. Sus voces continuaban, a veces subiendo de volumen, a veces bajando a susurros. Finalmente escuché pasos y la puerta abriéndose. Me quedé en mi cuarto, pero dejé mi puerta entreabierta para poder escuchar. La voz de Nati llegó por el pasillo diciéndole a Mía que la llamaría más tarde. Las escuché abrazarse y despedirse. Luego los pasos de Nati vinieron hacia las escaleras. Pensé que simplemente se iría, pero en lugar de eso se detuvo afuera de mi puerta. Tocó 2 veces y la empujó abriéndola antes de que yo pudiera decir nada. Se paró en mi puerta con los brazos cruzados y me miró como si fuera algo que había encontrado en la suela de su zapato.
Me dijo que Mia era una de las personas más amables que conocía, que Mia no merecía ser tratada como si fuera un problema que necesitaba solución. La forma en que Nati lo dijo dejó claro que sabía mucho más de lo que estaba pasando de lo que yo quería. No esperó a que yo respondiera. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Escuché que bajaba las escaleras y la puerta principal cerrarse. Mis manos temblaban. Me senté en mi cama mirando la pared, sabiendo que lo que fuera que Mia le hubiera contado a Nati significaba que las cosas estaban a punto de cambiar. 20 minutos después, Mia tocó a mi puerta. Ella tampoco esperó permiso. Solo la abrió y me dijo que necesitábamos hablar en la sala. Su voz era diferente, más dura de alguna manera. La seguí abajo y me senté en el sofá mientras ella se paraba frente a mí. Dijo que Nati le había ayudado a ver algo que debería haber notado antes. Que cada chico que había mostrado interés en ella durante los últimos 2 años se había alejado misteriosamente después de interactuar conmigo. Empezó a listar nombres. Jaime de su clase de inglés de primer año que la había invitado al cine. Memo del club ambiental. Otros 3 chicos cuyos nombres apenas recordaba. Con cada nombre que decía, sentía que mi estómago caía más. Sabía que estaba espantando a estos chicos, pero escucharla listarlos a todos me hizo darme cuenta de lo mal que era en realidad. Preguntó por qué cada uno de ellos había perdido repentinamente el interés justo después de conocerme. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas y me sentí como la peor persona de la tierra. Traté de pensar en algo que decir que no fuera una mentira, pero que tampoco fuera la verdad. Mi boca se abrió, pero no salió nada al principio. Luego balbuceé algo sobre no querer que saliera lastimada por tipos con malas intenciones. Ella se rió y fue el sonido más roto que jamás había escuchado. Dijo que yo la había lastimado más de lo que cualquiera de esos tipos podría haberlo hecho. Que había terminado de tratar de entender por qué actuaba de la manera en que lo hacía. Su voz se quebró y quise desaparecer. Me dijo que Justin vendría mañana y que necesitaba ser civilizado con él. Si no podía lograr eso, llamaría a nuestros padres y les pediría que volvieran a casa antes. El ultimátum se sentó entre nosotros y asentí porque no confiaba en mí mismo para hablar. Me miró por otro largo momento, luego regresó arriba a su cuarto. Me senté en el sofá solo, sabiendo que la estaba perdiendo de una manera completamente diferente a la que había temido antes. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo mientras mi cerebro repetía cada interacción que había tenido con Mia desde que nuestros padres se casaron. Todas las veces que había sido frío cuando ella intentaba ser amable, todos los chicos que había espantado sin admitirme completamente lo que estaba haciendo. La verdad que había estado evitando se estrelló sobre mí como una ola. Había estado tan enfocado en no perder a Mia con otro chico, que había destruido cualquier oportunidad de tenerla en mi vida del todo, ni como novia, ni como amiga, ni siquiera como familia. Ella se había esforzado tanto al principio por ser mi hermana, y yo se lo había echado en cara porque no podía manejar mis propios sentimientos. Ahora ella había terminado de intentarlo y no tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Me di la vuelta y me puse la almohada sobre la cabeza, pero no detuvo a mi cerebro de mostrarme todas las formas en que había arruinado todo. El timbre sonó alrededor de las 2 de la tarde siguiente. Abrí para encontrar a Justin parado allí con su mochila, luciendo nervioso. Forcé una sonrisa y me hice a un lado para dejarlo entrar. Me dolía la mandíbula de apretarla, pero mantuve mi voz firme cuando le ofrecí algo de beber. Dijo que agua estaría genial y me siguió a la cocina. Agarré 2 botellas del refrigerador e hicimos una pequeña charla sobre su clase de economía mientras yo moría por dentro. Mia apareció en la puerta mirándonos con los ojos entrecerrados como si estuviera esperando a que yo cometiera un error. Le pregunté a Justin sobre su profesor y asentí mientras hablaba sobre algún proyecto de tendencias de mercado. Mis manos se mantuvieron relajadas a mis costados, aunque cada músculo de mi cuerpo quería tensarse. Mia finalmente se acercó y sugirió que empezaran a estudiar. Les dije que me avisaran si necesitaban algo y me alejé antes de que pudiera arruinarlo. Se instalaron en la sala con libros de texto esparcidos por la mesa de centro. Subí a mi cuarto y cerré la puerta más fuerte de lo necesario. Mis audífonos se pusieron inmediatamente, volumen subido lo suficiente para bloquear cualquier sonido de abajo. Me acosté en mi cama mirando el techo mientras alguna lista de reproducción que no me importaba llenaba mis oídos. El esfuerzo de mantenerme alejado hacía que mi pecho doliera físicamente como si alguien estuviera apretando mis pulmones. Cada pocos minutos tenía que detenerme para no volver a bajar. Mi cerebro seguía mostrándome imágenes de ellos sentados cerca, ella riéndose de algo que él decía, tal vez sus manos tocándose mientras alcanzaban el mismo libro. Agarré mi almohada y la presioné contra mi cara. Esto era lo que había acordado hacer, ser civilizado, mantenerme alejado, dejarla tener una tarde normal con un chico que realmente tenía una oportunidad con ella. Los pensamientos me daban ganas de golpear algo, pero solo me quedé allí obligándome a respirar normalmente. Mamá y Roberto llegaron a casa alrededor de las 6. Escuché la puerta principal abrirse y sus voces subiendo por las escaleras, ruidosas y felices por su viaje. Hablaban uno encima del otro sobre el resort y algún atardecer que habían visto. Me quité los audífonos y bajé. Justin ya se había ido. Mia estaba guardando los materiales de estudio mientras nuestros padres dejaban sus maletas. Mamá me abrazó y comenzó a contarme sobre los tratamientos de spa y el restaurante elegante que habían probado. Roberto le mostraba fotos a Mia en su teléfono. Me quedé allí tratando de parecer interesado, pero podía sentir el peso del silencio entre Mia y yo llenando la habitación. Mamá se detuvo a mitad de la frase sobre el masaje de pareja y miró entre nosotros. Su sonrisa se desvaneció un poco. Preguntó si todo estaba bien, y Mia dijo que sí con una voz plana. Asentí. Roberto miró a su hija, luego a mí, su cara cambiando de felicidad vacacional a preocupación.
Estábamos parados en lados opuestos de la sala y me di cuenta de que no habíamos hecho contacto visual ni una vez desde que entraron. Mamá me llevó aparte después de la cena mientras Mía y Roberto lavaban los platos. Fuimos a la sala de estar y cerró la puerta parcialmente. Su voz era tranquila cuando preguntó qué pasó mientras no estaban. Le dije que Mía y yo tuvimos un desacuerdo sobre algunas cosas de la casa, manteniéndolo vago a propósito. La frente de mamá se arrugó y me miró de la forma en que solía hacerlo cuando yo era pequeño y mentía sobre haber roto algo. Dijo que nos veíamos tensos y preguntó si quería hablar de ello. Sacudí la cabeza y le dije que estaba bien. Solo necesitábamos resolverlo nosotros mismos. Ella no parecía convencida en absoluto. Su mano tocó mi hombro y dijo que estaba preocupada por ambos. Le prometí que todo estaría bien, aunque no tenía idea de si eso era cierto. Ella suspiró y me abrazó antes de volver a ayudar a Roberto a terminar de limpiar. La semana siguiente fue terrible. Cada cena familiar se sentía como si todos estuviéramos fingiendo que todo era normal mientras Mía y yo nos evitábamos cuidadosamente. Nos pasábamos los platos sin que nuestras manos se tocaran. Ella hablaba de sus clases y yo me concentraba muy fuerte en mi comida. Roberto intentaba preguntar sobre cosas del campus y Mía respondía pero nunca miraba hacia mí. Una noche preguntó directamente si estábamos bien. Mía dijo que estábamos bien en un tono que dejaba clarísimo que no estábamos bien en absoluto. Yo solo asentí y seguí comiendo. Mamá nos miraba con esa expresión de preocupación triste que me hacía sentir peor que cualquier cosa que Mía pudiera haber dicho. Después de esa cena, Roberto dejó de preguntar y solo parecía decepcionado cada vez que estábamos en la misma habitación. Mía comenzó a llegar a casa más y más tarde. Algunas noches entraba alrededor de las 10 u 11 e iba directo a su cuarto. Mamá mencionó en el desayuno una mañana que extrañaba tener a Mía para la cena. Me miró directo a mí cuando lo dijo como si supiera de alguna manera que era mi culpa. Ni siquiera podía discutir porque tenía razón. Mía estaba evitando la casa porque yo la había hecho sentir incómoda para ella. Escuché a mamá y Roberto hablando una noche a través de la puerta de su recámara sobre si debían intervenir. Roberto dijo que tal vez solo necesitábamos más tiempo. Mamá dijo que ya habían pasado 2 años y las cosas parecían estar empeorando en lugar de mejorar. Regresé a mi cuarto antes de poder escuchar algo más. 2 semanas después de que nuestros padres regresaron, Mía mencionó en la cena que alguien la había invitado a salir. Su voz era casual, pero sus ojos se dirigieron a mí por solo un segundo. Dijo que se llamaba Julián y que se habían conocido en la cafetería del campus donde ella estudiaba. Mamá y Roberto inmediatamente se emocionaron haciendo preguntas sobre él. Apreté mi tenedor tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mía lo describió como dulce y divertido, diciendo que habían hablado por más de 1 hora sobre algún libro que ambos habían leído. Logré decir que eso era lindo, aunque las palabras se sentían como si estuvieran siendo arrastradas fuera de mí. Mi tenedor dejó pequeñas marcas en mi palma por sostenerlo demasiado fuerte. Mamá estaba prácticamente radiante diciendo que era genial que Mía estuviera haciendo conexiones y saliendo más. Roberto preguntó cuándo iban a salir, y Mía dijo que el viernes por la noche. Él quería saber qué estudiaba Julián y de dónde era, y un montón de otras preguntas de papá. Mía contestó todo mientras yo me sentaba allí queriendo dejar la mesa pero obligándome a quedarme. Dijo que Julián estaba en su clase de biología y parecía muy inteligente. Mamá preguntó si llegaríamos a conocerlo, y Mía dijo que probablemente. Él quería pasar por ella formalmente. Corté mi pollo en pedazos más y más pequeños, hasta que estaba básicamente deshecho en mi plato. El viernes llegó demasiado rápido. Estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando el timbre sonó a las 7. Mamá gritó que Julián estaba aquí. Bajé porque no bajar hubiera sido demasiado obvio. Julián estaba parado en la entrada usando unos buenos jeans y una camisa abotonada. Tenía cabello oscuro y una sonrisa fácil y estrechó la mano de Roberto firmemente cuando se presentaron. Mamá estaba siendo su yo amigable habitual preguntándole sobre la escuela. Luego se volvió hacia mí y me tendió la mano. La estreché y sentí lo confiado de su agarre. Dijo que era un gusto conocer al hermano de Mía. Lo odié inmediatamente aunque no había hecho absolutamente nada malo. Era educado y bien vestido, y claramente haciendo un esfuerzo para impresionar a nuestros padres. Todo sobre él era exactamente lo que cualquier padre querría para su hija. Mía bajó las escaleras usando un vestido que nunca había visto, y toda la cara de Julián se iluminó. Se despidieron y se fueron juntos. Miré por la ventana mientras él le abría la puerta del coche. Después de que se fueron, fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en mi cama con la cabeza en las manos. Todo lo que había estado conteniendo durante semanas se estrelló sobre mí de golpe. El duelo de perder algo que nunca tuve realmente en primer lugar. La ira contra el universo por hacer que nuestros padres se conocieran y se enamoraran y arruinaran todo. El autodesprecio por cada cosa mala que le había dicho a Mía. Cada vez que la había empujado lejos, cada chico que había espantado. Había pasado 2 años haciendo su vida miserable porque no podía manejar mis propios sentimientos. Ahora ella estaba fuera con alguien que realmente podía estar con ella de la manera correcta. Alguien que no era su hermanastro, alguien que no había pasado años siendo cruel con ella. Me recosté en mi cama y miré el techo sintiendo como si mi pecho se estuviera hundiendo. La peor parte era saber que merecía todo eso. Me quedé en mi cuarto el resto de la noche, pero no podía dejar de escuchar sus voces a través del piso. Mamá se reía de algo que Roberto decía, ese sonido brillante y feliz que hacía cuando estaba verdaderamente contenta. Hablaron de Julián por lo que parecieron horas. Qué educado parecía, cómo se iluminó la cara de Mía cuando llegó. Roberto dijo algo sobre esperar que esto significara que Mía finalmente se estaba adaptando y sintiéndose en casa aquí. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago.
Había estado tan enfocado en mi propia miseria que nunca consideré cómo mi comportamiento hacía sentir a Mia en su propia casa. Ella había intentado tanto esos primeros meses hacer que esto funcionara. Ser mi hermana y yo se lo había echado todo en cara. Ahora ella estaba encontrando felicidad con alguien más porque yo me había asegurado de que no pudiera encontrarla aquí conmigo como familia. Presioné mi almohada sobre mi cabeza, pero la culpa no se fue. A la mañana siguiente vi a Leo Fontana dirigiéndose a la biblioteca entre clases. Habíamos hecho un proyecto grupal juntos el primer año en alguna materia de tronco común que apenas recordaba. Era estudiante de psicología. Callado pero fácil de hablar. El tipo de persona que realmente escuchaba en lugar de solo esperar su turno para hablar. Lo alcancé cerca de la entrada y le pregunté si quería ir por un café en algún momento. Pareció sorprendido, pero dijo que sí. Tal vez después de su última clase hoy. Acordamos vernos en la cafetería del campus a las 4. Llegué temprano y agarré una mesa en la esquina de atrás, donde no nos escucharían. Leo llegó justo a tiempo cargando una mochila cubierta de parches de diferentes bandas. Pidió una bebida complicada con tragos extra y se sentó frente a mí. Revolví mi café simple e intenté averiguar cómo empezar esta conversación. Él esperó pacientemente, sin presionar, simplemente presente. Finalmente le dije que estaba teniendo problemas para adaptarme a tener una hermanastra. Las palabras se sentían inadecuadas, pero era un lugar para comenzar. Él asintió y preguntó qué era específicamente lo difícil de ello. No de una manera de terapeuta, solo genuinamente curioso. Le expliqué que nos conocíamos del campus antes de que nuestros padres se juntaran, y ahora todo se sentía raro y complicado. Preguntó cómo lo había manejado hasta ahora, y admití que había sido un poco frío con ella. Tal vez demasiado frío. Escuchó todo sin interrumpir ni juzgar. Luego me obligué a decir la parte más difícil. Le dije que estaba luchando con verla salir con gente, que me molestaba más de lo que probablemente debería. Leo tomó un sorbo de su café, y me miró pensativo. Dijo que esa no era realmente una reacción típica de hermanos, ¿verdad? La forma en que lo fraseó como una pregunta en lugar de una acusación hizo que fuera más fácil de escuchar pero también imposible de negar. Sentí mi cara calentarse y miré hacia mi taza. Preguntó gentilmente si tal vez los sentimientos que tenía por ella no eran exactamente fraternales. No pude obligarme a decir sí en voz alta, pero tampoco dije no. Se reclinó en su silla y dijo que lo entendía, que eso sonaba realmente complicado y doloroso. Sin juicio en su voz, solo comprensión. Hizo que algo se aflojara en mi pecho que había estado apretado por meses. Nos sentamos allí por un minuto en un silencio que no se sintió incómodo. Luego Leo dijo que podría necesitar hablar con alguien profesional para desenredar estos sentimientos, especialmente ya que la situación familiar no iba a cambiar. Lo dijo amable pero firmemente, como si supiera que necesitaba escucharlo, aunque no quisiera. Dilo. Pregunté si pensaba que yo estaba mal de la cabeza y sacudió la cabeza. Dijo que los sentimientos no te hacen estar mal, es lo que haces con ellos lo que importa. Justo ahora me estaba lastimando a mí mismo y probablemente a Mia también, al no lidiar con esto. Sugirió el centro de consejería del campus. Dijo que eran buenos y confidenciales. Prometí que lo pensaría aunque ambos sabíamos que necesitaba hacer más que pensar. Terminamos nuestro café y me dijo que le escribiera si necesitaba hablar de nuevo. Caminando de regreso a mi coche me sentí más ligero de alguna manera, como si admitirlo en voz alta a alguien neutral hubiera liberado algo de la presión. Ese viernes Mia tuvo su segunda cita con Julián. Esta vez fue algo grupal con su hermano Tadeo y algunos otros amigos de su clase de biología. Lo mencionó en la cena describiendo el plan para ver alguna película de acción nueva e ir por comida después. Mamá preguntó qué película, y Mia le dijo sonando genuinamente emocionada. Me concentré en cortar mi pollo en piezas precisas y traté de no reaccionar. Cuando Mia llegó a casa alrededor de las 11 yo estaba en la cocina tomando agua. Entró todavía sonriendo contándole a mamá sobre la película y lo divertido que era Tadeo y cómo los amigos de Julián eran todos muy agradables. Mamá hizo preguntas y Mia respondió felizmente animada de una manera que no la había visto en meses. Me quedé allí sosteniendo mi vaso de agua sintiendo que estaba desapareciendo, volviéndome invisible en mi propia casa. Ella ni siquiera miró hacia mi lado mientras describía el restaurante al que habían ido y cómo Julián había insistido en pagar su comida. Regresé arriba antes de que terminaran de hablar. Las semanas pasaron lentamente conmigo, yendo a través de los movimientos de clases y tareas mientras todo adentro se sentía pesado. Dejé de salir con mis propios amigos, dejé de ir a los eventos del campus que solía disfrutar. Mamá se dio cuenta, pero seguí diciéndole que estaba bien, solo ocupado con la escuela. Ella no me creyó. Un mes después de que nuestros padres regresaron de su viaje, me sentó en la sala un sábado por la mañana. Roberto había llevado a Mia al centro comercial para unas compras. Mamá dijo que había notado que parecía deprimido últimamente, que no estaba actuando como yo mismo. Preguntó si algo estaba mal, si quería hablar de ello. Le dije que no era nada. Solo estrés de las clases, pero mi voz se quebró en las palabras. Puso su mano sobre la mía y dijo que el campus tenía servicios de consejería. ¿Estaría dispuesto a hablar con alguien allí? La preocupación en sus ojos hizo imposible seguir negándome. Acepté y vi el alivio lavar su cara. Mamá agendó la cita esa tarde llamando al centro de consejería y programándome para el miércoles a las 3. Se veía más ligera después de hacer la llamada, como si hubiera estado cargando mis problemas en sus hombros y finalmente pudiera hacer algo al respecto. Roberto llegó a casa con Mia y escuchó a mamá contándome sobre la cita. Ofreció llevarme, dijo que tenía una reunión en el campus ese día de todos modos y podría dejarme. Quise negarme, pero eso hubiera sido demasiado obvio, así que le agradecí. Sonrió y apretó mi hombro tratando de ser solidario y me sentí terrible por resentir su amabilidad.
Era un buen tipo, un buen padre para Mía y un buen padrastro para mí. Nada de esto era su culpa. El miércoles llegó demasiado rápido. Roberto me llevó al campus y me dejó afuera del edificio de consejería. Dijo que volvería en una hora y que le escribiera si necesitaba más tiempo. Entré y me registré en la recepción. La sala de espera tenía sillas cómodas y arte calmante en las paredes claramente diseñado para hacer que la gente se sintiera menos ansiosa. No funcionó. Una mujer salió después de unos minutos y se presentó como mi consejera. Tenía ojos amables y me llevó a una pequeña oficina con un sofá y algunas plantas. Me senté y preguntó qué me traía hoy. Hablé alrededor del problema durante 40 minutos mencionando estrés y ajuste familiar y ansiedad general de la universidad. Ella escuchó pacientemente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, claramente esperando a que yo llegara al problema real. Finalmente preguntó directamente si mi situación familiar involucraba sentimientos complicados sobre mi hermanastra. La pregunta colgó en el aire entre nosotros y me di cuenta de que no podía seguir evitando esto. Tenía que empezar a ser honesto con alguien. Admití que había tenido sentimientos por Mía antes de que nuestros padres se casaran. Las palabras salieron quedas y avergonzadas, pero me obligué a decirlas. La consejera no reaccionó con shock o juicio, solo asintió y preguntó cómo había estado manejando eso. Describí mi comportamiento durante los últimos 2 años, la frialdad y los comentarios groseros y espantar a los chicos que le gustaban. Decirlo todo en voz alta me hizo ver lo destructivo que había sido. Había lastimado a Mía repetidamente porque no podía lidiar con mis propias emociones como un adulto. La consejera preguntó si le había contado a alguien más sobre esto, y mencioné a Leo. Dije que él había sugerido que viniera aquí. Dijo que eso era bueno, que necesitaba apoyo para trabajar a través de esto. Luego preguntó qué quería que pasara ahora, qué resultado esperaba. No tenía una buena respuesta porque el resultado que quería era imposible y la realidad que enfrentaba era insoportable. Habló sobre el duelo como si fuera algo físico que había estado cargando durante 2 años. La consejera se inclinó hacia adelante en su silla y explicó que había estado de luto por la pérdida de algo que nunca tuve realmente, lo cual lo hacía más difícil porque no había un punto final claro para la tristeza. Dijo que tratar de forzar que los sentimientos desaparecieran nunca funcionaba, que las emociones no respondían a la lógica o la fuerza de voluntad de la manera que queríamos. Me senté allí asintiendo como si entendiera, pero realmente solo me sentía agotado al escucharlo expuesto tan claramente. Me dijo que el único camino hacia adelante era la honestidad, probablemente con Mía, para que pudiéramos averiguar qué tipo de relación era realmente posible en lugar de que yo destruyera todo mientras pretendía protegerlo. La palabra se sentó pesada en mi pecho durante el viaje a casa con Roberto, quien charló sobre su reunión y preguntó cómo fue la consejería. Le di respuestas vagas positivas mientras miraba por la ventana, sabiendo lo que tenía que hacer, pero sin tener idea de cómo hacerlo realmente. Pasaron 3 sesiones más durante las siguientes semanas. Cada una se sintió como pelar otra capa de negación, la consejera empujándome gentilmente a admitir cosas que había estado evitando. Preguntó qué era lo que más temía que pasara si le decía a Mía la verdad. Dije que tenía miedo de que me odiara, de que nuestros padres se decepcionaran, de que arruinaría la familia que habían construido juntos. Ella señaló que ya estaba haciendo todas esas cosas al mantener el secreto, solo que en cámara lenta. Eso me pegó lo suficientemente fuerte como para pasar todo el viaje de regreso al campus sentado en mi coche en el estacionamiento, tratando de respirar normalmente. Mientras tanto, Mía se estaba volviendo más distante cada día. Había empezado a comer la mayoría de las veces en casa de Nati o agarrando comida entre clases. Cuando estaba en casa, se quedaba en su cuarto con la puerta cerrada. Mamá seguía preguntando si todo estaba bien entre nosotros, su voz preocupada y confundida, y yo seguía mintiendo y diciendo que estábamos bien. Roberto intentó hablar con Mía al respecto una vez, y ella le dijo que solo necesitábamos espacio para averiguar nuestra dinámica de hermanos, lo cual era técnicamente cierto, pero omitía todo el problema real. Un martes por la noche, mamá me escribió que ella y Roberto iban a una película tarde, y no estarían en casa hasta las 11. Yo estaba en mi cuarto intentando estudiar cuando escuché a Mía llegar a casa alrededor de las 7. Fue directo a la cocina, y escuché puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose, el microondas sonando. Me quedé donde estaba, como siempre hacía, esperando que regresara arriba para poder evitar otra no interacción incómoda. En lugar de eso, sus pasos vinieron por el pasillo y se detuvieron afuera de mi puerta. Tocó 2 veces, firme y deliberada. Me congelé con mi libro de texto abierto en mi regazo, cada músculo tenso. Tocó de nuevo y dijo mi nombre a través de la puerta, su voz plana y cansada. No podía fingir que no estaba allí, así que le dije que entrara. Abrió la puerta pero no entró. Solo se paró en el marco con los brazos cruzados. Se veía agotada. Ojeras bajo sus ojos como si no hubiera estado durmiendo bien. Dijo que necesitábamos hablar porque no podía seguir viviendo así, llegando a casa todos los días a una casa que se sentía hostil. Dijo que estaba cansada de sentirse no bienvenida en su propia casa y necesitaba saber qué tenía yo en su contra, qué había hecho ella que fuera tan terrible que no podía soportar estar en la misma habitación. Su voz se quebró en la última parte y sentí algo romperse en mi pecho. Cerré mi libro de texto y lo dejé a un lado, mis manos temblando ligeramente. Le dije que tenía razón. Necesitábamos hablar. Y ella merecía la verdad. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, dificultando respirar normalmente. Ella debió haber visto algo en mi cara porque su expresión cambió de enojada a incierta. Entró al cuarto y se sentó en mi silla de escritorio, tan lejos de mí como fuera posible mientras seguía estando en el mismo espacio. Se veía cautelosa y agotada al mismo tiempo, sus hombros tensos. Me di cuenta de que no había vuelta atrás de lo que estaba a punto de decir.
que todo cambiaría en el momento en que las palabras salieran de mi boca. El silencio se alargó entre nosotros mientras trataba de averiguar por dónde empezar, cómo explicar 2 años de comportamiento terrible sin poner excusas. Ella esperó, mirándome con esta mezcla de frustración y algo que podría haber sido esperanza de que no hubiera destruido completamente nuestra oportunidad de cualquier tipo de relación. Comencé diciéndole que la conocía antes de que nuestros padres se conocieran. Sus cejas se juntaron en confusión, y aclaré que ella se sentaba delante de mí en química orgánica durante el 2.º año. Observé su cara mientras trataba de recordar. Vi el momento en que el reconocimiento comenzó a amanecer. Dijo que recordaba a alguien detrás de ella, alguien que siempre tenía una pluma lista cuando se volteaba. Asentí y seguí porque detenerme ahora lo haría peor. Le dije que usaba una diadema amarilla los martes, y pedía plumas prestadas que en realidad no necesitaba, y que yo había notado todo sobre ella durante un semestre entero. Su expresión cambió a medida que las piezas comenzaban a conectarse, la comprensión extendiéndose por su cara junto con algo que parecía shock. Preguntó cuánto tiempo la había notado. Y admití que fue todo el semestre, que había pasado semanas reuniendo el valor para hablarle como una persona normal, en lugar de solo entregar plumas y esperar que de alguna manera leyera mi mente. Me obligué a continuar antes de perder el valor por completo. Le dije que planeaba invitarla a salir después de los finales ese año, que había estado acumulando valor por meses, y tenía todo este plan elaborado. Entonces nuestros padres se conocieron, y todo cambió de la noche a la mañana, y no supe cómo manejar tener a la persona por la que tenía sentimientos convirtiéndose repentinamente en mi hermana. Las palabras salieron apresuradas y desordenadas, pero las saqué todas, observándola procesar cada oración. Se sentó completamente inmóvil por un largo momento, su cara pasando por diferentes emociones demasiado rápido para que yo pudiera rastrearlas. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y cuidadosa. Preguntó por qué fui tan malo con ella si tenía sentimientos, por qué la había hecho sentir rechazada y no bienvenida por 2 años enteros. Expliqué que estaba tratando de matar esos sentimientos empujándola lejos, que pensé que si podía obligarme a que no me importara, entonces todo sería más fácil. Admití que fue increíblemente estúpido e hiriente, y lo sabía ahora, pero en ese momento no podía pensar en otra forma de lidiar con eso. Le dije que sentía mucho cada cosa cruel que había hecho, por quitar sus decoraciones e ignorar sus intentos de amistad y hacerla cuestionar qué había hecho mal cuando no había hecho nada mal en absoluto. Mia me miró por otro largo momento, y luego las lágrimas comenzaron a rodar por su cara. Me sentí terrible viéndola llorar, comencé a disculparme de nuevo, pero ella levantó su mano para detenerme. Dijo que no estaba triste, estaba enojada. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, 2 años de dolor saliendo de golpe. Estaba enojada porque la hice sentir rechazada y no deseada en lugar de solo ser honesto desde el principio. Enojada porque había espantado a chicos que realmente le podrían haber gustado, chicos que podrían haber sido buenos para ella. Enojada porque la hice cuestionarse constantemente, preguntándose qué estaba mal con ella, que su propio hermanastro no soportaba estar cerca de ella. Dijo que había pasado meses pensando que ella era el problema, que era demasiado o muy molesta o que se esforzaba demasiado. Se había retraído de intentar construir una relación familiar, porque yo la hacía sentir como si su presencia fuera una carga, y ahora se estaba enterando de que todo era porque yo no podía lidiar con mis propios sentimientos como un adulto. Estaba llorando más fuerte ahora, pero su voz se mantuvo fuerte y enojada, cada palabra aterrizando como un golpe en mi pecho. Me disculpé una y otra vez, las palabras saliendo desesperadas e inútiles. Le dije que tenía razón en todo, que había sido egoísta y cruel, y entendía si nunca me perdonaba. Me interrumpió, y dijo que perdón no era suficiente, que no podía solo disculparme y esperar que todo estuviera bien. Dijo que había dañado nuestra relación y nuestra dinámica familiar, porque no pude ser honesto sobre mis propias emociones. La había hecho sentir no deseada en su propia casa. La hice dudar de sí misma. Espanté a gente que se preocupaba por ella. Todo porque tenía demasiado miedo de admitir la verdad. Dijo que merecía algo mejor que eso. Merecía un hermano que realmente actuara como familia en lugar de alguien que la trataba como una inconveniencia. Tenía razón, y lo sabía. Podía sentir la verdad de cada acusación asentándose en mis huesos. No había nada que pudiera decir para hacer nada de eso mejor, ninguna explicación que deshiciera 2 años de dolor. Me senté allí aceptándolo porque era lo menos que podía hacer después de todo lo que le había hecho pasar. Mia se limpió la cara con la manga y se levantó de la silla. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, y no quería hablar conmigo por un tiempo. Se iba a quedar en casa de Nati por unos días, y les diría a nuestros padres que tuvimos una pelea sobre cosas de la casa, algo vago que no requiriera detalles. Dijo que necesitaba respetar su espacio completamente, nada de mensajes o llamadas o intentos de explicar más. Necesitaba averiguar cómo se sentía sobre todo esto sin que yo tratara de influir en su pensamiento. Asentí y le dije que entendía, que le daría cualquier espacio que necesitara por el tiempo que necesitara. Me miró una vez más, su expresión ilegible, y luego salió de mi cuarto. La escuché ir a su recámara y empezar a empacar una maleta, cajones abriéndose y cerrándose, la puerta del closet deslizándose. 20 minutos después regresó abajo y escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Su coche arrancó en la entrada, y luego el sonido se desvaneció mientras se alejaba. Me senté solo en mi cuarto por un rato, sin moverme, solo mirando la pared. Luego bajé y la casa se sentía diferente, más vacía de una manera que no tenía nada que ver con que Mia estuviera físicamente ausente. Me senté en el sofá de la sala donde habíamos tenido noches de película familiares incómodas y cenas tensas, sintiendo el peso total de lo que había hecho asentándose sobre mí.
La confesión había traído algo de alivio, finalmente diciendo en voz alta lo que había estado escondiendo por 2 años. Pero también se sintió como la muerte final de cualquier fantasía a la que me hubiera estado aferrando, el fin absoluto de cualquier posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. Había pasado tanto tiempo imaginando escenarios donde Mia de alguna manera sentía lo mismo, donde el matrimonio de nuestros padres no importaba, donde podíamos resolver algo. Decir todo en voz alta me hizo ver lo imposible e incorrecto que era todo eso, cuánto daño había causado persiguiendo algo que nunca iba a suceder. Me permití llorar por primera vez en años, sentado solo en la casa vacía mientras el cielo se oscurecía afuera. Las lágrimas se sentían como si vinieran de algún lugar profundo y viejo. Duelo por la relación que había querido, y la que había destruido. Por la persona a la que había lastimado y la dinámica familiar que había envenenado. Lloré hasta que estuve agotado y hueco, e incluso entonces sabía que no era suficiente para compensar nada de lo que había hecho. Me quedé en mi cuarto por horas después de que Mia se fue, sentado en mi cama con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho. La casa se sentía demasiado callada sin ella, como si el aire mismo hubiera cambiado. Escuché el coche de mamá entrar en la entrada alrededor de las 8 de esa noche, luego la camioneta de Roberto unos minutos después. Se reían mientras entraban por la puerta principal, hablando de algo gracioso que pasó en el resort. Sus voces se volvieron más silenciosas cuando se dieron cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. Mamá llamó mi nombre y escuché sus pasos en las escaleras. Tocó a mi puerta y preguntó si estaba bien, su voz ya preocupada. Le dije que entrara y abrió la puerta lentamente, asimilando mis ojos rojos y la forma en que estaba sentado. Preguntó dónde estaba Mia y pude verla tratando de averiguar qué había pasado solo con mirar mi cara. Expliqué que Mia y yo tuvimos una plática seria sobre nuestra relación, y ella necesitaba algo de espacio para procesar todo. Mamá se sentó en el borde de mi cama y preguntó qué tipo de plática. ¿Qué quería decir con nuestra relación? Lo mantuve vago, diciendo que finalmente habíamos sido honestos sobre por qué las cosas habían estado tan tensas entre nosotros, y era complicado. Roberto apareció en la puerta luciendo preocupado, preguntando si Mia estaba bien y dónde se estaba quedando. Les dije que se fue a quedar con una amiga de su dormitorio por unos días, y que estaba a salvo, solo necesitaba tiempo. Mamá seguía haciendo preguntas, queriendo detalles, pero dije que Mia debería ser quien explicara cuando estuviera lista. Roberto miró a mamá y tuvieron una de esas conversaciones silenciosas de padres donde se comunican sin palabras. Mamá preguntó si yo estaba bien, y asentí aunque no lo estaba, y me abrazó por un largo tiempo sin decir nada más. 3 días se sintieron como 3 semanas. Fui a clases pero apenas puse atención. Pasé la mayor parte del tiempo mirando mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegó. Mamá y Roberto seguían preguntando si había sabido de Mia, y tenía que seguir diciendo que no, viéndolos ponerse más preocupados cada día. En la tercera noche estaba sentado en la sala fingiendo hacer tarea cuando escuché un coche en la entrada. Mia entró por la puerta principal cargando su maleta, luciendo cansada pero decidida. Dijo que necesitaba hablar con todos nosotros juntos y preguntó si mamá y Roberto podían bajar. Aparecieron en segundos, claramente aliviados de verla pero también nerviosos sobre lo que venía. Todos nos sentamos en la sala, yo en un sofá, mamá y Roberto en el otro, Mia en la silla entre nosotros. Respiró hondo y comenzó a explicar que yo había estado teniendo problemas para adaptarme a ella como hermana, debido a algunos sentimientos que tenía antes de que nuestros padres se casaran. Lo mantuvo vago pero honesto, sin dar detalles específicos sobre el crush o cuánto duró. La cara de mamá pasó por unas 5 expresiones diferentes en 10 segundos. Roberto solo parecía confundido al principio, luego la comprensión comenzó a amanecer. Mia dijo que quería que supieran porque la tensión había estado afectando a toda la familia y necesitábamos trabajar en ello adecuadamente. Dejó claro que esto no era culpa de nadie, solo una situación complicada que requería honestidad. Mamá y Roberto se quedaron allí procesando por lo que pareció una eternidad. Roberto finalmente habló, diciendo que esto explicaba mucha de la tensión que había notado en los últimos 2 años. Preguntó qué necesitábamos de ellos para seguir adelante, su voz cuidadosa y medida. Mia dijo que necesitaba que supieran que la situación era complicada y que estábamos trabajando en ello, que necesitábamos su apoyo, pero también su paciencia. Mamá preguntó si yo estaba bien y asentí, sin confiar en mi voz. Miró a Mia y preguntó si ella estaba bien, y Mia dijo que estaba procesando pero que estaría bien. Roberto dijo que harían lo que necesitáramos, ya fuera espacio o ayuda o solo comprensión. Mamá sugirió que tal vez deberíamos hablar con alguien profesional sobre esto, que la terapia familiar podría ayudarnos a averiguar cómo seguir adelante. Mia me miró, y yo le devolví la mirada, y ambos asentimos al mismo tiempo. Roberto dijo que haría algunas llamadas y encontraría a alguien bueno, que esto era importante y lo manejaríamos juntos como familia. Durante las siguientes semanas comenzamos a ir a terapia familiar todos los martes por la tarde. La oficina del consejero tenía paredes beige y sillas cómodas y olía a lavanda. La primera sesión fue dolorosa, todos caminando de puntitas alrededor del problema real hasta que el consejero hizo preguntas directas que nos forzaron a ser honestos. Mia y yo tuvimos que aprender cómo hablar el uno con el otro sin todo el enojo y el dolor interponiéndose. Hicimos ejercicios sobre establecer límites y comunicar necesidades y reconstruir la confianza desde cero. Fue incómodo como el infierno, sentados allí con nuestros padres mientras hablábamos de sentimientos que había escondido por años. Pero lentamente, sesión por sesión, las cosas comenzaron a cambiar. Aprendí a ver a Mia como una persona real en lugar de esta fantasía que había construido, y ella aprendió que mi frialdad nunca había sido sobre que ella no valiera la pena. Mamá y Roberto aprendieron cómo apoyarnos sin tratar de arreglar todo, solo estando ahí mientras lo averiguábamos. Mia siguió saliendo con Julián y lo mencionaba a veces en terapia, probando si yo podía manejarlo.
Las primeras veces sentí ese pico familiar de celos, pero practiqué lo que el consejero me enseñó sobre reconocer los sentimientos sin actuar sobre ellos. Un día Mía me mostró una foto de ella y Julián en algún evento del campus, y logré decir que se veían felices juntos sin que se me quebrara la voz. Me sonrió como si acabara de pasar algún tipo de prueba. El consejero dijo que probablemente nunca seríamos súper cercanos, que algún daño tarda años en sanar si es que sana del todo. Pero podíamos ser familia de una manera real si ambos estábamos dispuestos a intentar, a seguir presentándonos y siendo honestos incluso cuando fuera incómodo. Algunos días eran más difíciles que otros, días cuando veía a Mía reírse de algo en su teléfono y sentía ese viejo dolor. Pero finalmente estaba siendo honesto conmigo mismo y con todos los demás. Se sentía como el primer paso hacia algo mejor. Incluso si no era lo que originalmente quería, estaba aprendiendo a dejar ir la fantasía y aceptar la realidad, a estar agradecido por lo que era posible en lugar de estar de luto por lo que nunca podría ser.